Buenos días, mis estimados hermanos. Dios me los bendiga a todos. Gracias, Joan, por la oración. Gracias por tan bellas palabras. Y espero que Dani le cumpla a Emma enviándole el vasito. Porque a mí me ha ofrecido muchas cosas y no me ha dado. Es broma, es un mal chiste. Ella es una buena hermanita y ojalá nunca se nos separe. Siempre esté con nosotros aquí, Dani, porque no pienso en la iglesia, el café con Dios sin edad. Que me la bendiga. Gracias, Dani, por su buen corazón. Estamos en el capítulo 40 de Génesis y yo quiero leerlo porque es un capítulo imperdible, un capítulo maravilloso, aunque José está pisando lo más profundo, lo más negativo de su vida. Es maravilloso porque hay una gran luz. Vamos a leer este pasaje. Voy a leer la nueva traducción viviente, ya que el hermano Gustavo utilizó versículos de esa versión. Dice así: tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel, hay que enfatizar eso, donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios, que les sirviera, les dice algunas de sus versiones. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados y por eso les preguntó: ¿por qué andan hoy tan cabizbajos o tristes? Entonces, los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos los interprete. Entonces contesta José: ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? Preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Entonces el jefe de los coperos les contó a José el sueño que había tenido. Soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía tres ramas. En cuanto la vid echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano. Tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en manos del faraón. Entonces José le dijo: esta es la interpretación de su sueño. Las tres ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa de faraón en su mano, tal como lo hacía antes, cuando era su copero. Y esta parte me interesa porque esta parte es una parte donde José como que se le abre la mente y piensa de acuerdo a lo que puede hacer cualquier otra persona, menos Dios, y dice José, entonces, yo les ruego que no se olvide de mí, por favor. Cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. O sea, como un grito de desesperación. Dice el versículo 100, al ver que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos le dijo a José: yo también tuve un sueño. En este sueño llevaba yo 3 canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de reposterías para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. Y José le respondió: esta es la interpretación de su sueño. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días,
el faraón mandará que a usted lo decapiten y le cuelguen de un árbol y las aves devorarán su cuerpo. En efecto, 3 días después del faraón, celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de esto, mandó a sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo destituyó en su cargo para que una vez más pusiera la copa en mano del faraón. Pero tal como lo había predicho José, al jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, y esto es triste, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Es lindo esta historia. José está tocando piso. Uno no escoge, hermanos, uno no escoge al papá, ni mucho menos a la mamá. Tampoco uno escoge a sus hermanos. Lo que sale es como el azar. Y a José le tocó a un padre como es Jacob, Israel, y a una madre como Raquel. Y el hecho de que le haya tocado a sus padres implica que él tenía que ser, porque Raquel era estéril, recordamos de tu hermano, y gracias a Dios, de una manera sobrenatural, por un milagro, nace José. Y él no escogió eso, pero sí escogió ser la luz de su familia. Y esto es interesante para la historia de José. Él escogió servirle a su padre y servirle a su hermano. Y es el servicio, es el ser la luz dentro de la familia, lo que a veces afecta las relaciones. ¿Por qué? Porque la luz refleja lo que hay en la oscuridad. Y eso es lo que ha pasado en la historia de José. José está mostrando a sus padres cómo eran sus hermanos, por su manera de vivir, por su manera ejemplar de ser la luz. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Por eso que también nosotros a veces tenemos conflictos con nuestros familiares y con nuestros amigos y con nuestros vecinos porque somos luz. Entonces, con esa cuestión es que José es, como es luz, pues su padre lo tiene consentido y por eso que le inviste de ese traje de colores. Y eso le dio envidia a su hermano y ellos lo despojaron de eso, lo pusieron preso y lo vendieron los israelitas y paró en Egipto. Pero lo que no pudieron arrancarle a José fue su integridad, ser un buen hombre, ser un servidor de su padre. Eso no, y mucho menos de Dios. Eso no se puede arrebatar. Eso más se fortalece en las vidas de cada uno de nosotros, hermanos. Igualito pasó, estando 11 años sirviéndole a Potifar, fue el mejor. A tal punto que Potifar le embiste, le pone el traje de quitteta, el traje de mayordomo, estaba bien vestido, estaba reluciente, identificado, porque era el que estaba sobre toda la casa. ¿Gracias a qué? Al que le estaba sirviendo bien a Potifar y a su familia, porque servirle bien a la gente es como si estuviéramos sirviéndole a Dios. Y esto es maravilloso. Pero ya sabemos qué es lo que pasó. Por eso que esta mujer que, aunque no se nombra aquí, se enamora del hombre, lo quiere tener como una posesión, porque los esclavos son una posesión. Esto estamos claros nosotros. No, los esclavos en ese entonces no tenían identidad, no tenían toma de decisiones. Entonces ella quiso aprovecharse de él, pero él prefirió perder lo que más valor tenía materialmente para no perder su integridad. Que esto es importante, hermano. A veces nosotros tenemos que despojarnos de las cosas de valor. ¿Para qué? Para no poder perder lo que realmente vale, una buena obediencia a hacer la voluntad de Dios y de ser la luz de este mundo. Entonces nos conseguimos que José, Potifar lo envía, dice que Potifar se enfureció, pero la pregunta es, ¿se enfureció con José o fue con su esposa? Según
los eruditos, no en verbalero, los que cometían error, los que cometían violación o actos de ese tipo en Egipto, eran hombres muertos. Y podemos decir que sí, porque esta gente simplemente, el copero y el panadero, simplemente por haber ofendido a Faraón, ya estaban sentenciados prácticamente. Ahora cometer un acto de violación pues era muerte. Entonces, Potifar, conociendo a José y que hacía bendecido su casa porque fue la luz de esa casa, decidió meterlo preso. Más nada. Y en la cárcel es donde José muestra algo maravilloso, hermanos. Y eso me gustó mucho porque José es un hombre humilde y la humildad la refleja en el servicio. Dice que Dios, estableciendo como una especie de providencia, envía el copero del rey y el panadero a la misma cárcel. Está Dios empezando a actuar ahí. Esto es importantísimo. Dios está empezando a hacer el trabajo que requiere porque Dios tiene planes para José. Entonces llega a la misma cárcel. Entonces, de una manera, ponen a José a servirle a estos dos hombres. Y esto es importante. Un justo sirviéndole a dos injustos. Y ahí nosotros nos asomamos a Jesús, el justo sirviéndole a los injustos. Yo no he venido sino a servir y a dar mi vida por rescate de muchos, dice el Señor. El servicio es importantísimo. Y no solamente servirle, sino mirar a quién le estamos sirviendo. Porque una cosa es que tú le sirvas a alguien y le hagas algún favor, pero está usted dándole valor a esas personas, porque José le está dando valor a ellos. Dice que él le servía y él estaba preocupado por lo que a ellos le estaba aconteciendo, dándole valor, interesándose por las personas que servían. Y esto es bueno para nosotros porque nosotros también tenemos que, si servimos a la persona y si le damos la importancia y lo miramos de abajo hacia arriba, esto puede servir para conseguir que esa persona conozca más de Jesús. Está sirviendo, le está dando valor a las personas porque los miró. Y al mirarlo y a conocerles, les puede hacer esa misma pregunta. ¿Por qué parecen hoy tan mal vuestros semblantes? ¿Por qué están tristes? Una relación, una familiaridad con ellos. Y ellos le echan el cuento de sus dos sueños. Pregunta, ¿y quién está mirando a José? ¿Quién le interpreta el sueño, los sueños a José? Porque sabemos que José tuvo sus dos sueños. El sueño cuando vio a 11 espigas postrándose ante él. A estos hombres Dios les dio tiempo, 3 días. Pero a José, ¿qué tiempo le está dando Dios? Si ya han pasado 11 años de que perdió a sus padres y perdió a sus hermanos. ¿Quién le interpreta los sueños a José? ¿Quién está mirando a José? Pues nada más, nada menos que Dios. Pero los tiempos de Dios, los tiempos de Dios. Y hay que respetarlos. Entonces ellos le echan el cuento, el copero le echa el cuento, y el sueño del copero es un día de trabajo. Y me gusta mucho porque José le dice, bueno, entre 3 días, Faraón lo va a restituir de su trabajo. Y va a estar otra vez allá dándole la copa al Faraón. Y hice énfasis en que José de repente le dice, acuérdate de mí cuando estés allá. Es porque José de repente se deslinda un poquito de la confianza en Dios. Y a veces, y eso es normal, nosotros también a veces queremos nosotros mismos resolver nuestros propios conflictos, pero perdemos el hilo de lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios está preparando a José para cosas maravillosas. Lo está puliendo. Entonces me llama la atención que al panadero no le niega José la interpretación, y esto es importantísimo, que la humildad de José no solamente sirve,
no solamente le da valor a las personas, sino también te anda con la verdad. Y esto es maravilloso porque no le niega, porque aunque la cosa para el panadero iba a ser lo peor, él le dice, ¿por qué? Porque la interpretación no es José, sino la interpretación es de Dios. Y a veces nosotros también quizás aplicamos esa misma técnica. A veces le negamos a las personas la verdad. A veces le hablamos a la gente, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y no nos quedamos ahí, pero no le decimos, y el que no creyere está condenado. Obviamos la verdad, dejamos las cosas a medias. En Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no le hablamos el versículo 17 que decimos, yo no he venido a condenar al mundo ya está condenado, sino a salvar el mundo. Entonces me gusta que José le dice la verdad a este panadero, no se la niega porque no es su interpretación, sino la interpretación de Dios. Y se cumplió, se cumplió. Dice en el versículo 20, y al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, parece mentira, pero esto es igual, el día que cumplió año Herodes Antifas, rodó la cabeza de Juan el Bautista, y en este cumpleaños va a dar otra cabeza que es la cabeza del panadero, y el versículo 20 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Voy a quitarle el versículo 1 del 41 al hermano que le toca el lunes. Por cierto, ya estamos terminando. Estamos terminando Génesis. El 14 de noviembre creo que salimos de Génesis ya. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Pasaron 2 años. ¿Qué hizo José en esos 2 años? Pues siguió sirviéndole a las personas, porque sirviéndole a las personas le está sirviendo a Dios. Y esto es interesante. Entonces uno ve en José a Jesús. Jesús vino a este mundo y duró 30 años, hermano. Usted sabe lo que es estar 30 años con un padre, con una madre, con unos hermanos que lo rechazaban, con la sociedad que lo discriminaba porque no le conocían su padre biológicamente. A un Jesús que estaba ahí, él tuvo 30 años esperando pacientemente para cumplir la voluntad de Dios. En Hebreos capítulo 7, en el versículo, Hebreos 5, dice en el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de tumor referente. Y aunque era hijo, dice el escritor por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Los tiempos son de Dios. Dios nos está preparando, Dios nos está formando, Dios nos está puliendo. Estos momentos aquí en Café con Dios, Dios nos está dando forma para ser hombres y mujeres humildes que si le servimos a las personas, le estamos sirviendo a Dios. Y tenemos que estar pendientes de algo, hermanos. Si servimos, tenemos que mirar a la gente a los ojos y conocerles. Y cuando empezamos a conocerles, les amamos y queremos dar lo que pueda para con ellos. Ayer un hermano estaba pidiendo una plata prestada. Yo dije, no tengo, no, hermano, no tengo ni para el pasaje, pero fui y le di lo que tenía, que era mi amor y mi compañía. Entonces, eso es lo que Dios quiere y que andemos con la verdad y que esperemos pacientemente sirviéndole al Señor. No quiso ser muy largo, pero voy a leer el Salmo 40, hasta el versículo 8, el 1 al 40. Dice, pacientemente esperé, dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí
y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Ha aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tu pensamiento para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio, ofrenda, no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto de expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y en tu ley está en medio de mi corazón. Este salmo lo dice David, pero pareciera que lo hubiera entonado José. Dios me lo bendiga, hermanos. Cuídense mucho este fin de semana. Sigan siendo los mejores hombres y las mejores mujeres que brillen en sus casas y en cualquier parte donde estén. Vamos a orar. Gracias, Padre.